¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Todo sistema está construido en base a principios. Por ejemplo, las piezas fundamentales de la lengua española son sus letras. Si quieres ser capaz de leer y escribir, primero tienes que aprender el alfabeto. El judaísmo también tiene su ABC. Y ahora lo vamos a ver. La A del judaísmo. ¿Cómo podemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso? Los seres humanos somos seres sociales que se dejan influenciar por su ambiente. Cada sociedad tiene su propia cultura, su propia manera de mirar la vida. Si hubiésemos nacido en China, probablemente estaríamos agitando pequeñas banderitas rojas o un libro de Mao Zedong en nuestras manos. Si hubiésemos nacido en una buena familia católica de Sicilia, probablemente estaríamos mostrando nuestro rosario. Si hubiésemos nacido en Mea Shearim, nuestros tzitziot se estarían moviendo libremente. Ahora intenta preguntarte lo siguiente: si yo hubiera nacido en Irán, en una familia de fundamentalistas musulmanes, ¿qué pensaría de un judío como yo? Si la sociedad nos influye tan profundamente, entonces, ¿cómo podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo es posible obtener una visión independiente y evitar ser un simple producto de la sociedad? El poder de una fábula. La conciencia colectiva de una sociedad se construye por distintos medios, a través de la televisión, la literatura, la religión, etc. Pero uno de los caminos más poderosos es a través de las historias de niños. Por ejemplo, es casi imposible encontrar a alguien que no haya escuchado la historia de Caperucita Roja. Una niña va a visitar a su abuelita con una canasta de frutas de regalo, pero cuando llega allí se encuentra con un lobo, quien luego de haber devorado a su abuelita intenta engañarla haciéndose pasar por ella. ¿Qué mensaje crees que un niño absorbe de esta historia? Sospecha, busca al lobo, nunca debes confiar. Hay gente que quiere abusar de ti. Hoy en día puede que este mensaje tenga sentido, pero probablemente enseñarle a los niños a tan temprana edad que tienen que desconfiar hasta de su abuelita no es lo ideal. Piensa qué puede provocar toda esa inseguridad en ellos. El judaísmo también tiene historias que forman parte de nuestra conciencia colectiva. La siguiente está contada en el Talmud. Antes de nacer, mientras estamos en el vientre de nuestra madre, Dios envía un ángel que se sienta a nuestro lado y nos enseña toda la sabiduría que necesitamos para vivir. Pero justo antes de nacer, el ángel nos golpea debajo de la nariz, formando esta hendidura que tenemos allí, y nos olvidamos de todo lo que Él nos enseñó. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? ¿Qué impresión produce en un niño? Nos enseña que podemos mirar en nuestro interior para aprender lo que es la vida. La primera vez que intentas comprender algo, te puede resultar muy difícil. Pero si lo entendiste bien, aunque hayan pasado muchos años y ya te lo hayas olvidado completamente, la próxima vez que quieras entenderlo será mucho más simple. Solo tendrás que recordar lo que ya sabes, porque ese conocimiento ya es parte tuya. Profundamente, en nuestro subconsciente, en el rincón más lejano de nuestra memoria, está toda la sabiduría que necesitamos para vivir y alcanzar nuestro máximo potencial. La aprendimos antes de nacer y está esperando que la redescubramos. Todos sabemos lo que queremos decir cuando utilizamos la palabra amor, aunque si nos preguntaran no podríamos articular una definición clara. Esa definición está oculta y cuando alguien señale a alguien que irradia amor, inmediatamente podremos reconocerlo. Sí, eso es exactamente a lo que me refería. No dar nada por sentado. Un principio central en el judaísmo es que no tenemos que dar nada por sentado. Se nos exige ser independientes y cuestionar todo. Cuando escuches algo, no importa de quién, debes preguntarte: ¿de dónde proviene esto? ¿Tiene sentido? Para encontrar la verdad es necesario que analices los distintos puntos de vista. Cuando la verdad esté enfrente tuyo, la podrás reconocer. Dios le dio a cada ser humano sobre este planeta, ya sea judío o no, la habilidad para reconocerla. Solo tenemos que hacer el esfuerzo de ser independientes y ponernos en contacto con nuestro interior, con nuestro verdadero yo. Esto es precisamente lo que posibilita a la persona a elevarse por encima de las influencias de la sociedad y perseguir una vida con sentido. Si quieres la verdad, no tienes que ir muy lejos o escalar montañas. Está justo bajo tu nariz. Esa hendidura está allí para recordártelo. Hasta la próxima.